Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros buenos amigos foristas aquí a través de mi página Andrew Everett Chardon en YouTube, mi fanpage, para todos aquellos que siempre están en conexión con nosotros y están buscando definitivamente otro punto de vista, otra opinión sobre los asuntos no únicamente locales acá en la isla de Puerto Rico, sino a nivel internacional. Todo lo que pasa en ese panorama interesante de nuestro mundo acá en pleno siglo XXI. Gracias como siempre por el apoyo. Recuerden que esto es acá en vivo a través de mi Facebook Live y luego pues esto va a estar diferido a través de mi canal de YouTube. Para los que a veces no saben si es en vivo o no allá en YouTube, obviamente ya estamos repitiendo esto que hacemos aquí en vivo para los foristas que comparten con nosotros acá cada vez que tenemos, como decimos, pensando en voz alta, los miércoles, los lunes, la última frontera y luego estaremos este viernes una vez más con el ingeniero Orlando Play, que te habla Andrew Álvarez, donde, pues bueno, acá en la otra realidad, para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Gracias como siempre por todo ese apoyo. Bueno, los buenos amigos que ya están también preguntándonos sobre cuál es nuestra próxima presentación acá en Puerto Rico. Bueno, tenemos un conversatorio pendiente en el área norte, estaremos dando información más adelante durante los próximos días y semanas, pero también estamos ya trabajando Top Secret, tercera parte, Top Secret Confidencial es el nombre que lleva, Top Secret Confidencial, una conferencia gigantesca y donde vamos a estar abarcando otros ángulos de lo que hemos estado trabajando durante los últimos años en esta puesta en escena que hemos hecho acá en Bellas Artes de Santurce, Bellas Artes de Cagua y obviamente allá en la Florida, en Orlando, donde todos nuestros buenos amigos de la diáspora han compartido con nosotros la información y sobre todo, ¿no?, la evidencia que hemos podido compartir, que hemos podido presentar a toda esa gente que esté interesada en saber más allá de lo aparente. Ya estamos trabajando en esto, estaremos en el mes de agosto con la propuesta para todos ustedes, así que pendiente que es de impacto y hay muchas cosas de las que se supone usted no debe saber, pero ese es precisamente, ¿no?, el camino que seguimos y el trabajo que hemos hecho por tantísimos años. Dicho eso, pues vamos directamente a las cosas que nos ponen acá y nos traen a discutir un ratito con ustedes. Bueno, ya ustedes saben muy bien que hoy precisamente, hoy miércoles 7 de mayo comenzó, ¿no?, el cónclave allá en Roma, en el Vaticano. Ya están los 133 cardenales decidiendo quién va a ser el próximo papa, ¿no?, el sucesor de Francisco. Esto pues no es fácil, puede llevar tiempo, puede llevar días, tal vez el día de mañana, tal vez varios días, una semana, inclusive muchísimo más tiempo. Pero en el último siglo y medio no ha habido semanas y meses para escoger un nuevo papa. Ha sido bastante breve, ¿no?, la convocatoria y se ha podido lograr definitivamente pues la elección de un papa dentro, ¿no?, del órgano de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hoy pues salió el humo negro, hoy hubo 4 votaciones, me explico brevemente. Diariamente hay 4 votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde, ¿no? Y en ese rato pues el cónclave se reúne y había, como nos han explicado, ¿no?, tanto en la prensa como inclusive en lo que hemos podido ver en diferentes videos que se han presentado en las redes sociales, donde se explica, ¿no?, el mecanismo que se lleva a cabo para elegir un nuevo papa. Y esto pues hace años lo habíamos también ya hablado aquí, discutido, cuando se escogió al Papa Francisco y antes de él a Juan Pablo II y después de Juan Pablo II, lógicamente, al Papa alemán, como le llamamos nosotros, que estuvo un tiempito ahí, no muy agraciado, pero bueno, no de gratos recuerdos para algunos, pero obviamente es parte de la historia de la humanidad y Benedicto XVII pues fue parte de esa historia. Y recuerde que el puesto que este señor tenía en la iglesia era el puesto que utilizaba antiguamente durante el Renacimiento y durante la Edad Media el inquisidor de la iglesia, lo sabía, ¿verdad? Ratzinger era el inquisidor básicamente de la iglesia en los tiempos modernos. Así que bueno, vamos a dejarlo a ver qué pasa, a quién escogen, qué es lo que viene, cómo esto cambia el mundo. Recuerde que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un gran poder, una gran influencia en muchísimas partes del mundo y que no se puede subestimar la influencia o los mecanismos que puede utilizar esta iglesia, específicamente si tiene un papa carismático y que pueda mover a cientos de millones de almas a seguir, ¿no?, la línea de pensamiento que tiene la iglesia católica. Así que no subestime el poder de la religión y sobre todo el poder de la política y la religión unidos. Bueno, vamos a otras cosas que nos ponen a pensar, ¿no?, como digo yo, en cosas más allá de lo aparente. Bueno, me había preguntado uno de los amigos, bueno, sí, había mencionado obviamente que esto pues son 133 cardenales, y se recuerde que lo habíamos explicado hace una semana o 2 semanas atrás, que los que son mayores de 80 años no pueden votar, que esto en la Capilla Sistina, allá donde están todos aquellos
aquellas pinturas de Miguel Ángel que son impresionantes y todo lo que usted quiera saber. Eso es parte tal vez de la historia y un poco también, ¿no?, de lo que se recuerda de la grandeza de la iglesia a través de la historia, del impacto que ha tenido en Europa y luego la conquista en el mundo. Bueno, otras cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, y es importante que le demos seguimiento, lógicamente, lo que todo el mundo puede estar pendiente a ver qué opinamos sobre el conflicto armado que está ocurriendo entre la India y Pakistán. Bueno, no es la primera vez, inclusive en 1947, que como he dicho anteriormente, es el mismo año que también surge la Agencia Central de Inteligencia, y fue el mismo año que también comenzaron, o ya estaban, ¿no?, activos, ¿no?, los separatistas allá en lo que hoy en día es Israel, ¿no?, los judíos que estaban llegando allá de la Segunda Guerra Mundial, y ya habían grupos guerrilleros, y según los británicos eran terroristas que estaban poniendo bombas para obviamente lograr, ¿no?, la liberación del territorio y proclamar un Estado sionista. Pero todo ese año 47 definitivamente ocurrieron muchas cosas, inclusive hasta la famosa historia del estrellamiento de Roswell en el verano de Roswell allá en Nuevo México, la supuesta nave sideral que cayó allí, entre otras cosas más. Es decir, el año 1947 fue un año muy interesante, y es el año precisamente donde la India británica se divide en dos estados, una vez sobre la independencia, un estado laico de mayoría hindú en el sur, que es obviamente la India como la conocemos actualmente, y un estado musulmán en el área norte, que es lo que conocemos como Pakistán. Ese mismo año surgió la primera guerra territorial entre Pakistán y la India, por Cachemira. O sea, Cachemira siempre ha estado en la mirilla y siempre ha sido definitivamente, ¿no?, un tema de discusión y sobre todo un tema de lucha. Hay movimientos armados allí, hay grupos que son anexionistas en pro de Pakistán, hay otros grupos que son separatistas, que son independentistas, debido a que definitivamente la mayoría es musulmana. Y aunque tenía un gobierno, y había un gobierno real o una monarquía antes de 1947, de un rey que de hecho era de extracción de la India, mejor dicho, era indio y de fe hinduista, definitivamente la mayoría era musulmana y pretendían ser parte del nuevo Estado, o por ejemplo de Pakistán, o tener su propio Estado musulmán. Desde 1947, esto es importante también que lo recordemos, aquí hablando de memoria, las Naciones Unidas, que ya habían nacido, ya estaban tirando los primeros, qué sé yo, rayos del conocimiento, ¿no?, de lo que debería haber sido tal vez poder mediar en los conflictos mundiales. Pero bueno, siguiendo la costumbre del principio de las Naciones Unidas, se quería llevar a cabo un referéndum allá en Cachemira para lograr definir qué es lo que quería la gente de aquel territorio, ¿no?, si querían la independencia, si querían unirse a Pakistán, o si querían unirse a la India, o qué rayo iba a pasar. Recuerde usted también que para la década de los 60, 1962 específicamente, también hubo la guerra con China, y ya China desde antes, desde el principio también de la declaración de independencia de Pakistán y de la India, ya China de por sí había tomado territorios que eran parte de Cachemira, cosa que también hemos explicado anteriormente, y que después de la guerra allá del 62 con la India, pues la China se afirmó más en esos territorios. Para el que no crea que China no tiene reclamos territoriales, los tiene. Tiene muchos. Recuérdese el Tíbet, no se me pierda la lontananza, entre tantos más, donde pues quieren mantener, ¿no?, el agarre político, el dominio del territorio, como ocurre con la isla de Taiwán, entre tantas otras cosas que podríamos por aquí, ¿no?, ir discutiendo, desglosando. Ahora bien, importante, este conflicto definitivamente está en escalada, es básicamente la tercera guerra, aunque si usted cuenta otros incidentes anteriores, podría tal vez especular que ha habido 4 guerras entre Pakistán y la India, pero bueno, oficialmente hablamos de 3. Y todas estas en la misma zona, en la misma región, luchando nuevamente por el territorio y por tratar de establecer una nueva frontera. Pakistán más al sur, la India más al norte, pero hasta el momento eso es lo que hay. Se mantienen en esa raya. Ha anunciado la India que ha llevado a cabo, ¿no?, una operación que ha llamado Sindoor. La operación Sindoor, bueno, esto viene de la lengua hindi, la lengua de la India. Sindoor lo que quiere decir es la pintura roja que utilizan las mujeres casadas en la India cuando se pintan. No sé si usted ha visto, hay algo que se llama la tilaka o el tilka, es un punto rojo que se hace aquí. Hay mujeres que se pintan, se hacen unas rayas, unas marcas. Eso es lo que llaman el Sindoor. Y el Sindoor pues es eso, esa marca religiosa, también cultural, que identifica a las mujeres casadas en la India. Pero de esto no tenía nada de religioso, nada de cultural, simplemente le pusieron ese nombre al ataque con misiles que se llevó a cabo contra Pakistán, donde el gobierno de Pakistán, como todos sabemos,
ha declarado que murieron 26 personas, que hubo obviamente decenas de heridos. Entre estas 26 personas, según declara el gobierno de Pakistán, pues hay una cantidad enorme de niños, ¿no? Una gran cantidad de mujeres y niños, en su mayoría, que son los que alegadamente, como siempre, como tantas veces hemos aquí discutido, son los que sufren los daños directos. No daños colaterales, son daños directos porque se sabe muy bien. En la actualidad no estamos, qué sé yo, peleando la Primera Guerra Mundial, ni estamos en el medievo. En la actualidad se sabe dónde se bombardea y a quién se bombardea. O sea, la tecnología que cuenta tanto Pakistán, India, países inclusive de ese nivel. No estamos hablando de los rusos que a cada rato vuelan una escuela o vuelan un apartamento y dicen que no están atacando la infraestructura ni a la población, pero lo hacen adrede y el que sea muy tonto, pues tal vez quiere seguir ese discurso de Putin. Allá usted con ese viaje de naranja. La realidad es que otra, ¿no? Se sabe a quién se impacta, se sabe a quién se ataca. Algo que pasaba, por ejemplo, en Irak, donde las bombas inteligentes de los Estados Unidos, busque la historia, revise los datos, en vez de caer en los lugares que alegadamente habían sido señalados por la inteligencia militar o por los que habían estado haciendo el scouting, caían en refugios donde habían personas, ¿no?, bajo el bombardeo, a civiles, caían sobre edificios que estaban llenos de gente, etcétera, causando cientos y miles de muertes. Esto decía el Departamento de la Defensa del Pentágono, que se debía a que se estaban usando scramblers, ¿no? Distorsión electrónica se estaba utilizando por Saddam Hussein, equipos que habían sido comprados, ¿no?, a la Federación Rusa y anteriormente a la Unión Soviética. Así que alegadamente estos equipos estaban instalados en Bagdad, por ejemplo, y cuando venían estas bombas inteligentes, la distorsión electrónica hacía que se desviaran, ¿no?, de la mira que había sido ya seleccionada. Esa es la explicación que da Estados Unidos. Sea cierto o no, bueno, al día de hoy, la historia más clara es la enorme cantidad de personas en el genocidio de Gaza. Y si usted cree que no hay genocidio, pues usted es Juan Bobo, o peor que Juan Bobo. Pues obviamente los números están ahí. La enorme cantidad de tumbas que se han hecho para mujeres y niños, por no hablar obviamente de las fosas comunes que han sido encontradas con decenas y decenas de muertos, presentando la evidencia de los videos, ¿no?, y las personas trabajando allí, que lógicamente cada día es más difícil poder entrar allá y cada día hay más hambre en esa región y usted pues que acá nosotros creyendo obviamente en Santa Claus, en los Reyes Magos, en qué sé yo, y en el conflé con fruta. Todas estas cosas es importante que tengamos siempre conciencia, ¿no?, de que lamentablemente ese es el modus operandi, como tantas veces menciono, que utilizan las guerras. Las guerras, bueno, si solo se peleara contra los soldados o los ejércitos per se, pues definitivamente las guerras no se definirían como se definen rápidamente cuando usted destruye infraestructura y ataca a los civiles, creando el pánico en la población. Elemental, es una forma de terrorismo, es el terrorismo que se pelea en la guerra, ¿no?, donde no hay restricciones, se pelea sin restricción. Se supone que sí, que hay leyes internacionales, se supone que hay acuerdos, inclusive tratados de Ginebra para los presos o los presos de guerra, los que son puestos en un campo de concentración, lo que pueda hacer. Todo eso pues, se ha discutido hasta la saciedad, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo evento que ha habido de alguna naturaleza en que haya habido una guerra que haya sido a mayor escala, siempre se supone que se debe tener, ¿no?, unos protocolos, unas regulaciones para intercambio de prisioneros y para permitir la seguridad de estos prisioneros, aunque sean tus enemigos. Pero en la actualidad esto se ha olvidado, ha pasado a ser letra muerta. Los bombardeos, la lucha, el odio, qué sé yo, la falta de empatía y las tantísimas cosas que podemos mencionar, la lista es enorme del por qué estas cosas suceden. Bueno, según Islamabad es la capital de Pakistán, según el gobierno de Pakistán, ellos han logrado poder contrarrestar parte de la ofensiva que ha llevado a cabo, ¿no?, el bombardeo de la Fuerza Aérea de la India, ¿no?, y ellos reclaman que han derribado 6 aviones de la India. Esto está en disputa, ¿no?, aunque ya se han visto videos y fotografías de algunos de estos aviones que sí fueron derribados. Obviamente fabricación, algunos europeos, otros de fabricación china, para que usted sepa, inclusive de fabricación rusa. Así que han presentado videos de estos aviones en el suelo, ¿no? Por ejemplo, lo que se habla de que los aviones JF-17 que está utilizando Pakistán han usado los misiles PL-15. Son misiles, como dicen, que se usan en rango no visual. Rango no visual quiere decir que este misil se utiliza con radar y este misil, una vez tiras unas coordenadas, según se acerca al blanco, tiene su propio radar, identifica el avión
en el aire, porque es un misil aire-aire, me explico, es un misil que dispara un avión contra otros aviones y lo puede disparar a unas distancias enormes, ¿no? A 200 kilómetros, 300 kilómetros de distancia, muy lejos obviamente del blanco, el que está en el avión o el que viene en el aire, pues no sabe que esa cosa viene a gran velocidad para interceptarlo y obviamente destruirlo. Según dan los números Pakistán, pues bueno, ellos marcan 6 aviones. De estos aviones que se mencionan, por ejemplo, obviamente están los aviones de combate Rafael. No es Rafael, es como Rafale, es como se pronuncia, ¿no? Aviones de fabricación francesa. Mencionan esos aviones. También mencionan, por ejemplo, un avión Su-30 que fue alegadamente derribado. También se menciona que entre estos aviones probablemente haya también un helicóptero que haya sido derribado en las misiones que habían de ataque. Y de hecho en estos aviones hay uno donde ellos presentan, entre las fotos que hemos podido ver que se han revelado, los números de serie de estos aviones y en la cola, y que obviamente se identifican con la Fuerza Aérea de la India. Así que sí, hay esta guerra, pero es una guerra todavía controlada, no es una guerra total, no es una guerra declarada abiertamente, donde hay una declaración de guerra. Hasta este momento no hay eso. De que sí han sido expulsados, como mencionamos, ¿no? El pasado viernes, diplomáticos de ambos países han sido devueltos a su lugar de origen, de que sí hay sanciones que se han puesto uno a otro y que sobre todo, como se ha dicho, ¿no? El corte de flujo de agua de las represas de la India, ¿no? Del río Indo hacia Pakistán es probablemente la nota más peligrosa de toda esta situación, o de todo este incidente, o de todo este conflicto, o esta locura que está permeando allá en Cachemira. Y me explico por qué. Pakistán necesita básicamente el Indo para, podríamos decir, el 85-90% de todo lo que se hace en Pakistán. La agricultura, por ejemplo, la industrialización, poder suplir de agua a la población, etcétera, todo. O sea, el agua depende del Indo, pero lamentablemente este río está bajo control de la India y hay una enorme represa donde ellos controlan el flujo de agua que va hacia Pakistán. Ha dicho obviamente el gobierno de Islamabad, de Pakistán, ¿no? De la capital de Pakistán, han dicho ellos precisamente de que esto es básicamente una declaración de guerra, que esto lo que va a conllevar es que haya unas represalias directas y que pueda haber, ¿no? una ampliación enorme de esta guerra, incluso un bombardeo de la represa donde está el agua. Lógicamente los indios lo saben, ¿no? En India el gobierno lo sabe muy bien, sus fuerzas armadas. Por eso que en Cachemira hay cientos de miles de soldados, no por esto que acaba de pasar, ¿no? Y no por el ataque de los terroristas hace unas semanas atrás, matando 26 turistas de la India. No. Ellos allí hay unidades que están allí establecidas, que están ubicadas allí, tanto de Pakistán como de la India, que han estado allí siempre y que actúan, ¿no? En ocasiones, ¿no? En ciertos conflictos livianos, cuando ha habido intercambio de disparos en la frontera, y eso no es algo inusual, como hemos mencionado anteriormente, es algo que ocurre bastante común. Lo que sí están esas unidades allí es para tratar de reprimir y eliminar los grupos terroristas que la India ha identificado, que son obviamente alimentados por Pakistán, por el gobierno de Islamabad. Y este gobierno de Islamabad tiene declaraciones, ¿no? El gobierno de Pakistán tiene unas declaraciones que alegadamente va a ser mañana públicas. Estas declaraciones que no han adelantado lo que van a ser mañana públicas, no me extrañaría que sería tal vez señalar que la guerra pues, ya es oficial. Hasta este momento no lo es. Vamos a ver qué declaraciones hace el gobierno, el primer ministro también de Pakistán, y qué es lo que vamos a saber de todo esto que está pasando. Ahora bien, esto es importante, lo del río Indo, porque esto es una guerra por el agua. Por ejemplo, Cachemira pues lleva ahí desde 47 luchando por eso. Y no se ha definido, y pues ha habido 3 guerras o 4 por esto, y no ha habido el fin del mundo. Están las armas nucleares ahí, se pueden sumar más de 100 ojivas nucleares entre un país y el otro, pero hasta este momento es el último recurso, ¿no? Es la última alternativa, y es la alternativa para acabar con todo lo que hay, no para recoger nada, simplemente para acabar con todo lo que hay. Hay que señalar, y vuelvo a decir por enésima vez, estas son las armas terminales. Las armas terminales, las armas de destrucción masiva, son para acabar con todo lo que hay, no es para ganar una guerra y conquistar. Eso es negativo, eso no está en ningún libro de estrategia militar, ninguno es ninguno. O sea, que sabe sobre la materia, que ha estudiado esto, o sea, se ha preparado por años dentro del campo militar, específicamente estratégico, y conocedor de las tácticas militares, sabe muy bien que esto, por ejemplo, de las armas tácticas, de bombas nucleares de pocos kilotones o poco poder, entre comillas,
Todo este tipo de cosas son armas disuasivas siempre, que no son armas que deben ser prácticas, que el día en que sean armas que se utilicen, pues son armas nuevamente ¿de qué? De terminación. Usted no va a recuperar nada de lo que va a bombardear allí, y nada es nada. Acuérdese Hiroshima y Nagasaki, cuánto tiempo tardó obviamente esa región en Japón en recuperarse, cuánto tiempo tardó en que se pudiera definitivamente edificar y que se limpiara la zona. Esto pues tardó décadas, no fue un año, ni una semana, ni 10 años, fue muchísimo tiempo. Una guerra de mayor escala y mayor poder nuclear, pues definitivamente podría llevar esto a márgenes que serían básicamente descontrolados por completo. Y de nuevo, no es meramente una especulación que yo pueda hacer aquí, sino simplemente eso está más que descrito en los cursos, por ejemplo, de guerra, en la forma o manera de planificación del uso de armas, cómo usted las combina. Bueno, esto es una cuestión bastante amplia que se podría obviamente describir aquí, que se dan en las clases que le dan a los oficiales, desde West Point hasta, obviamente, llega a las academias navales en los Estados Unidos y donde quiera que usted quiera, ¿no? Desarrollar oficiales. Eso es bien importante. Recuerde que, inclusive, el actual secretario de la Defensa de los Estados Unidos no es ducho en ese campo. Y eso es preocupante. La lista de fallos es grande. Va a haber aquí unos meses o menos tiempo cómo termina la cuestión del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Va a terminar de otra forma, no como está ahora. Ahora bien, de nuevo, la situación del Indo, esto nos lleva a una guerra por el agua. Hemos hablado aquí anteriormente de otras situaciones, de otras amenazas que hay. El mismo Israel, por ejemplo, hay un control del agua. La manera más directa que controlan a los palestinos es con el agua. Israel es el país del mundo, sepa usted, mi amigo, que tiene los sistemas más avanzados para desalinizar el agua de todo el bendito planeta. Israel. Porque dependen precisamente de que para poder tener suficiente agua para la población que tienen, o para toda la industria que tienen, o para lo que vaya a hacer Israel, desde agricultura o lo que sea, necesitan gran volumen de agua. Por ende, la sacan del Mediterráneo, la van desalinizando. El río Jordán no da para eso, lógicamente, ni las alturas de Golán, ni nada de esto. Inclusive los pozos en Israel, y esto es un dato que usted debe verificar para que vea si eso o no es así, están siempre bajo control de israelitas, ¿ok? Bajo control de ciudadanos, ¿ok? Bajo el control de los kibbutz, o bajo control del gobierno. No hay un solo palestino en todo Israel, incluyendo la Franja de Gaza y Jordania, en todo que tenga un pozo de agua. Lo sabía, mastica con las neuronas. Ninguno. Eso es control del agua, eso es poder. El agua es vida, por ende. Usted mantiene el poder del agua y usted le cierra el grifo a esa gente para que no le llegue agua, que es uno de los grandes problemas que ha tenido la Franja de Gaza. No solo le falta comida, porque han estado estos bloqueos que han durado meses, y específicamente después que comenzaron de nuevo los bombardeos y se rompió la tregua, sino que definitivamente incluso las plantas para poder procesar el agua de mar o desalinizar el agua de mar allí en la Franja de Gaza no tienen electricidad, básico, por ende no trabajan, nada más con el testigo. O sea, el agua es una herramienta de guerra, el agua se convierte en un arma, ¿lo entendemos? Pues bueno, el problema con Pakistán y el problema con la India, más que pueda hacer Cachemira, va a ser el agua. Y vamos a ver hasta dónde va a llegar Pakistán para lograr un acuerdo de paz, un acuerdo que se pueda, qué sé yo, lograr para que el agua siga fluyendo y cesen las hostilidades por el momento, por lo menos aparentemente, o esto llegará a punto mayor y hay una operación militar para tratar de romper las represas o los bloqueos que pueden haber para que el río Indo fluya hacia el Pakistán como ellos quieren y desean, o si esto llega a las armas de terminación. Las armas de terminación, de nuevo, armas nucleares, armas de destrucción masiva. No menciono aquí las armas químicas, porque las armas químicas no tienen la capacidad de destrucción que tiene un arma nuclear, ni una bomba atómica tampoco, mucho menos, y se disipan rápido en el medio ambiente, y tienen que ser en áreas específicas. Y recuerde que las sustancias químicas, el aire las mueve, las diluye, etc. Así que la arma química es aún más efectiva si es en el agua, para que lo sepa, que en el aire. Pero bueno, dicho ese pequeñito detalle, lo dejo por ahí, entre las cosas que hay que saber sobre esto. Luego, pues, las armas biológicas inclusive son más efectivas que las armas químicas, pueden tardar más tiempo, pero pueden ser más difíciles de detectar y el tiempo trabaja a su favor. A favor de las armas biológicas trabaja el tiempo, ¿ok? Y las armas biológicas son más bien preferibles utilizar con la población civil. Por eso es que el COVID-19 tuvo tanto éxito. Algunos dicen que fue un arma económica, muchos discuten todavía, y lo hemos hablado aquí anteriormente, el origen del COVID-19 como tal, si zoonóticos, si laboratorios, si conspiración, si lo que usted quiera. So what?
La realidad es que es otra forma y que está en el manual de guerra también de armas químicas y biológicas, cómo utilizarlo, ¿no? Cómo utilizar bacterias, utilizar virus específicamente. Y hay otros niveles de armas biológicas que ojalá nunca sepamos más de eso y nunca se vayan a utilizar. Ahora bien, ojo con lo que está pasando en Pakistán, vamos a darle seguimiento. Esto es una noticia que rompe continuamente en cambio. Está sucediendo. Por otro lado, ya sabemos todo que Estados Unidos alegó que iba a dejar de bombardear a los hutíes para que entonces Israel tuviera la ventana abierta para bombardear a los hutíes allá en Yemen, que es Israel quien lo está llevando. Recuerde que es parte, ¿no?, de la represalia por el ataque que se hizo contra el aeropuerto Ben Gurion allá en Tel Aviv. Cuando un misil estalló cerca, en el perímetro cerca del aeropuerto, pues ya ellos están en su represalia y la represalia no ha terminado todavía. Va a haber más operaciones aéreas sobre la región de Yemen. Y adicional a todo eso, pues ya usted sabe también, hay otras noticias que no se han confirmado, específicamente allá en el Líbano, donde se asegura que supuesta y alegadamente el ejército del Líbano ha llevado a cabo operaciones contra Hezbollah. Cosa que me está extrañísimo, porque Hezbollah, hasta este momento, hasta donde sabía todo el mundo, tenía más fuerza militar que el mismo gobierno del Líbano. Pero esto podría ser desinformación, parte obviamente también de las operaciones encubiertas que se hacen para ir creando inestabilidad en la región. Y el Mossad es un gran maestro que debe darle cátedra a la mayor parte de los servicios de inteligencia del mundo. Bueno, mis amigos, nos vemos este viernes a las 8 de la noche, como está con nosotros, como siempre, el ingeniero Orlando Pla, donde vamos a estar platicando sobre los asuntos que acontecen en el mundo aquí ahora, los conflictos que están en proceso y las cosas que podrían ocurrir aún más allá. Hay muchas situaciones que están, como he dicho tantísimas veces, incubándose. Todavía no hay una definición muy clara de cómo se va a estabilizar el planeta y cómo vamos a lograr una paz que sea duradera. La humanidad sigue en esa distopía, buscando obviamente su autodestrucción. Por alguna razón, como he dicho muchas veces, un gen recesivo que parece que no podemos dejar de controlar y que surge, ¿no?, básicamente casi instintivo. Tenemos esa situación grave y nos damos cuenta, y una vez más vuelvo a recalcar también, no importa quién esté en Casa Blanca, mastica con las neuronas, que es bueno usar el cerebro. No importa quién esté en Casa Blanca, las guerras no se pueden evitar. Pakistán e India no se pueden evitar. La guerra de Ucrania y Rusia no se ha acabado. Obviamente el conflicto en la Franja de Gaza tampoco. Y los que vienen por ahí tampoco se van a evitar. Así que vamos a ser más conscientes, dejar de estar pululeando con ideas por ahí, qué sé yo, balalíes, pensando que hay mesías políticos con la capacidad, la inteligencia o el poder de poder cambiar el destino de la humanidad, cuando no es así. La humanidad ha decidido cuál es su destino. Y si usted no lo sabe todavía, ¡ay, Señor! Bueno, que Dios reparta suerte. Bueno, mis amigos, se lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra. El viernes estamos aquí con la otra realidad a las 8 de la noche. Y ya estamos trabajando para Top Secret, tercera parte. Y luego venimos también, como he dicho, con otro nuevo conversatorio para allá norte, para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Gracias a todos por el apoyo que siempre nos dan, sea aquí de esta manera, ¿no?, visual, acá a través del internet virtual, o sea, obviamente, cada vez que damos nuestras presentaciones en persona, que están con nosotros allá y comparten el diálogo y las tantísimas cosas interesantes que podemos desarrollar para todos ustedes. Te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra, prepárese, que no lo cojan como a serio.